Buenas tardes, mi nombre es Doménica Padilla, soy del 7º nivel de la Facultad de Medicina y voy a hablar sobre el consentimiento informado para la colocación de una sonda nasogástrica. En medicina, el consentimiento informado es el procedimiento médico formal, una exigencia ética y un derecho reconocido por las legislaciones de todos los países, cuyo objetivo es aplicar el principio de autonomía del paciente, es decir, la obligación de respetar a los pacientes como individuos y hacer honor a sus preferencias en cuidados médicos. Es la autorización que hace una persona en plenas facultades, tanto físicas y mentales, para que las o los profesionales de la salud puedan realizar un procedimiento diagnóstico o terapéutico luego de haber comprendido la información proporcionada sobre los mismos. Entonces, ¿qué es la intubación nasogástrica? Es un procedimiento en el que se inserta un tubo delgado en plástico en la nariz hacia el esófago y hasta el estómago. Una vez que la sonda nasogástrica está correctamente asegurada, un profesional de salud, tales como enfermeras a domicilio, pueden entregar alimentos y medicamentos directamente en el estómago. La técnica se utiliza a menudo para entregar alimentos y medicinas a un paciente cuando no son capaces de comer o tragar. Los tubos nasogástricos son generalmente cortos y se utilizan sobre todo para la aspiración de contenido gástrico y secreciones. Para ello debemos preparar al paciente. Entonces, para la colocación se debe encontrar el paciente en ayunas para que se encuentre vacío el tracto digestivo superior y disminuir el riesgo de aspiración del contenido gástrico. Es necesario avisar con anterioridad a la prueba de posibles alergias a medicamentos, alteraciones de coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos y medicaciones actuales como aspirina, anticoagulantes u otras. También enfermedades infecciosas como hepatitis o cualquier otra circunstancia que pueda alterar la técnica y la evolución posterior del paciente. Luego se procede a llenar esta ficha. Se coloca el servicio, el número de historia clínica, el nombre de la unidad, el nombre completo, dos nombres y 2 apellidos del paciente, el número de la habitación, número de cama, fecha de nacimiento y el sexo. En esta ficha también se ha colocado si es que el paciente tiene el deseo de ser informado o de no hacerlo, ya que también es el derecho del paciente, ya según el artículo 9 de la Ley 41, publicada en el año 2002, que el paciente tiene todo su derecho de no someterse al procedimiento y también de no ser informado y no prestar su consentimiento. Posteriormente, al paciente que si lo desea y desea entrar al procedimiento de la sonda nasogástrica, se procede a la identificación y descripción del procedimiento. ¿En qué se basa la técnica? Entonces, sobre la sonda medir la distancia entre la nariz o los labios y el óvulo de la oreja, y luego entre la oreja y el estómago, de tal manera que el último orificio se encuentra a la altura del apéndice sifoides. Esto permitirá conocer la longitud que se debe introducir. Cubrir el extremo de la sonda con el gel con lidocaína. Deslizar con cuidado la sonda a través de la parte inferior del orificio nasal, perpendicularmente al plano de la frente. En caso de fracaso, probar a través del otro orificio nasal. Si no se logra introducir la sonda a través de la nariz o está contraindicado, introducirla hacia la garganta a través de la boca. Indicarle al paciente consciente y colaborador que flexione la cabeza y trague.
deslizar la sonda a la profundidad establecida, insuflar a través de la sonda 30 ml de aire con la jeringa y simultáneamente escultar el epigastrio. Un goteo indica una correcta colocación de la sonda. La aparición de tos, alteraciones respiratorias, hipoxia o la salida de aire a través de la sonda pueden sugerir que la sonda está ubicada en la tráquea o en el bronquio. Fijar la sonda con un adhesivo a la nariz o a la comisura del labio. Entonces, luego se procede a informar sobre los objetivos. Entonces, básicamente es la administración del alimento enteral, administración de medicamentos, realizar lavados gástricos, aspirar el contenido gástrico para prevenir broncoaspiración en pacientes intubados o con disminución de la conciencia. Entonces, luego procedemos a informar sobre las alternativas razonables al procedimiento. Entonces, la administración de alimentos mediante la sonda nasogástrica también puede realizarse mediante una sonda nasoyeyunal, gastroctomía, gastroyeyunostomía, yeyunostomía o nutrición por vía parenteral. Entonces, si el paciente no desea ser alimentado por este procedimiento, puede ser simplemente hidratado por vía enteral, venosa o subcutánea, o no ser alimentado ni hidratado. Entonces, ¿qué consecuencias producirá la intervención? Pueden ser consecuencias buenas y malas. Consecuencias buenas: mejorar su estado de nutrición. Bueno, uno de los beneficios, el beneficio principal de la sonda nasogástrica es obtener la nutrición y la medicación adecuada para aquellos que son incapaces de comer y beber. También la intubación es una alternativa menos invasiva que la cirugía en el caso de una obstrucción intestinal, ya que se puede quitar fácilmente sin necesidad de cirugía. Y bueno, otra de las consecuencias predecibles de su no realización provocará una situación de desnutrición con graves consecuencias en su función de su intensidad, pudiendo poner en peligro la vida del paciente. ¿Qué riesgos puede haber? Bueno, con respecto a esto, uno de los riesgos que se puede presentar es la aspiración. La principal complicación de la inserción de la sonda nasogástrica incluye la aspiración. Incomodidad. Un paciente consciente puede sentir un poco de molestia mientras que la sonda nasogástrica se pasa a través de la nariz hacia el estómago y puede inducir náuseas o vómito. Una succión puede estar siempre presente y lista para ser utilizada en este caso. También se puede presentar un trauma. El tubo puede lesionar el tejido dentro de la garganta, el esófago o el estómago si no se ha insertado correctamente. También la colocación incorrecta. Bueno, esta colocación incorrecta de una sonda en los pulmones permitirá que los alimentos y los medicamentos pasen a través de ellos, lo que puede ser fatal para el paciente. Otras complicaciones menos frecuentes, calambres abdominales o hinchazón, si las comidas son demasiado grandes, diarreas, regurgitación del alimento, una obstrucción o bloqueo del tubo, tal vez un desgarro o una perforación del tubo. Un tubo nasogástrico está destinado a ser utilizado solo por un corto periodo de tiempo. El uso prolongado puede conducir a condiciones tales como sinusitis, infecciones y ulceraciones en el tejido nasal, la garganta, el esófago y el estómago. Luego se procede a indicar las contraindicaciones, es decir, imposibilidad de utilizar el tracto digestivo para la alimentación. También habían otras contraindicaciones
como la cirugía nasal reciente o trauma severo en la cara media. Estas dos son las contraindicaciones absolutas para la intubación nasogástrica debido a la imposibilidad de insertar el tubo en la vía intracraneal. Una sonda orogástrica puede ser insertada en este caso. Otras contraindicaciones incluyen anomalías de la coagulación, varices esofágicas, banding reciente de varices esofágicas e ingestión alcalina. Y por último, procedemos a llenar la siguiente ficha, en la cual se coloca el nombre del paciente, en la cual declara que ha comprendido totalmente la información y que procede a darnos su consentimiento para posteriormente seguir el procedimiento respectivo. En este caso no solo el paciente llena esta ficha, sino el familiar, el tutor, el representante del paciente y también el médico responsable que va a llevar a cabo el procedimiento. Tanto para las 3 personas se necesitan los nombres, apellidos completos, el número de cédula, la firma y la fecha en la que se está firmando el documento. Eso es todo, muchísimas gracias.